¿Tiene su Biblia lista? Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios 23, verso 7. Dice la palabra de Dios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora pido que esta palabra toque nuestro corazón. Padre, habla a cada uno que está del otro lado por las redes sociales. Ahora, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo estorbo que pudiera haber en el nombre de Jesús, y declaro que esta palabra tocará nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén. El tema es, o el nombre de la predicación es, la mente, campo de batalla. ¿Sabe usted que en nuestra mente tenemos un campo de batalla? Cuando usted escucha una mala noticia, ¿qué pasa en su mente? Se activan pensamientos de desastre en usted. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que le gusta manipular. Satanás es un manipulador y él quiere manipularle para que usted sea engañado. El padre de la mentira es Satanás y él trabaja con la mente. Él no puede saber sus pensamientos. Él no es Dios para saber lo que usted piensa. Esto es un atributo solo de Dios. Él es omnisciente. El diablo no. Él no puede saber lo que usted piensa. Pero lo que sí hace como estrategia de guerra de él es que le manda dardos de fuego, pensamientos a su mente. Si usted abre la mente y admite ese pensamiento, se le mete y le empieza a trabajar en la mente el pensamiento. Y empieza a afectar sus emociones. Empieza a bajar al corazón, al alma, a las emociones, sentimientos, voluntad. Y usted está después invadido de ese pensamiento que es contrario a la palabra, que es una mentira. Quizás sea una palabra de temor, una palabra de muerte. Hoy día, por ejemplo, lo hemos comprobado. Personas que cuando ven que alguien está enfermo y él piensa, yo conviví con él, entonces también estoy enfermo. Admites un pensamiento de muerte en tu vida. Tú tienes que cerrar esa puerta a los pensamientos que el enemigo lanza a tu mente. Pero he escuchado personas que están atemorizadas porque tal persona está enferma y convivió con ella y está pensando que también está contagiado. No, la cosa es al revés. Usted va a decir, yo soy libre, yo soy sano, y no admita esa enfermedad. Usted rechace, reprenda ese pensamiento y esa enfermedad en el nombre de Jesús. Si usted la está abrazando, usted está admitiendo que sí. Y el enemigo está diciendo, entonces está ganando terreno en su mente. La mente, campo de batalla. Aquí, en esta mente, usted puede quedar derrotado con los pensamientos sin ni siquiera ir a la batalla. Antes de ir, ya puede estar derrotado porque en su mente entra un temor, una angustia, una desesperación. Libro de Romanos capítulo 8, verso 5 dice: porque los que viven conforme a la carne no piensan sino en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, obviamente piensan. ¿Usted qué es lo que está pensando? Yo quisiera tener, así como hay medidores de temperatura, medidores de la presión arterial, medidores de oxigenación. Hoy día se usan mucho. En el dedo te ponen así, te marca cuánto es tu oxigenación. Si hubiera un aparatito que lo pusieras aquí, por ejemplo, o aquí, y te midiera los pensamientos, ¿cuáles serían tus pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos constantemente? ¿De victoria o de derrota? ¿De salud o de enfermedad? ¿Cuáles son tus pensamientos que hay en tu mente? La mente forma parte del alma. La Biblia me enseña en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia me enseña que somos espíritu, alma y cuerpo.
En el alma se encuentran las emociones, sentimientos, voluntad y la mente. En el alma. Por eso el salmista dice, bendice alma mía al Señor, alma, bendice a Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Usted tiene que hablarle a su alma, a su mente, escucha la voz de Dios. Porque dice en Romanos 8:5 que los que viven conforme a la carne, piensan conforme a la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, piensan conforme al Espíritu. Es importante entonces llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Dice la Escritura que abunde en ustedes la palabra de Dios. Debe de abundar la palabra, dice Colosenses 3:16. Dice la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Para que podamos discernir cuando un pensamiento es de Dios y cuando es del diablo, usted tiene que conocer la verdad de Dios. Un cajero de un banco, para conocer los billetes de a de veras, le ponen a contar billetes de veras, bastantes, y sus dedos se hacen sensibles a los billetes de veras. Cuando llega un billete de a mentiras al banco, al tocarlo palpan, este es raro, este no es de veras, y le pasan el probador. Señor, disculpe, su billete lo voy a retener porque es de a mentiras, es un billete falso. Usted, para que discierna, necesita tener los sentidos ejercitados. Cuando un pensamiento, cuando una palabra viene del infierno. El diablo manda dardos. El infierno está contra la iglesia, quiero que sepas. Dice, pero las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Gloria a Dios por ello. Pero la iglesia tiene que estar avivada, lista, entendida, llena del Espíritu. Porque si no, el enemigo toma control de mis acciones y empiezo, si no disciplino mis pensamientos, el enemigo empieza a manipular mi vida. Entonces dice aquí, ¿cuál es mi pensamiento? Es mi corazón y tal soy yo. Yo soy lo que pienso. Fíjese bien, usted es lo que piensa. Si usted piensa en victoria, será un hombre victorioso en Cristo. Si usted piensa en derrota, pues será eso. Pero usted es llamado a andar en la victoria con Cristo. Soy vencedor en Cristo Jesús. El campo de batalla es la mente. Entonces, en el campo se siembran semillas. Hay una parábola, que dice la parábola de la cizaña. No permita que le siembren cizaña en su mente, y la hizo el enemigo. El enemigo sembró cizaña mientras los siervos dormían. Tenga cuidado, no se duerma, porque si se duerme le siembran cizaña en su mente. No admita esa cizaña en su mente, porque esa cizaña va a crecer y va a afectarle su vida. Durante muchos años Satanás ha bombardeado nuestra mente con tentaciones, con temores, negativismo, complejos, dudas, inmoralidades y juicios en la mente. Cuando hay una mala noticia, una enfermedad como ahora, ¿qué pasa? Mucha gente se atemoriza porque admite, y en vez de repeler los pensamientos del enemigo, echarlos fuera y sembrar un pensamiento de la palabra en mi mente, declarar las promesas de Dios. Soy sano por la llaga del Cordero, soy libre, soy protegido, estoy bajo cobertura. Hay muchas promesas en la Escritura para los que aman a Dios. Pero mire cómo opera Satanás. Él puede engañar hasta el más espiritual si nos dormimos, si nos distraemos. Por ejemplo, el rey David, un guerrero, un hombre de Dios, un varón de guerra, un hombre de guerra, ganó muchas batallas David, pero ya tenía un gran ejército. Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 21, verso 1. Mire lo que dice:
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó al David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién puso el pensamiento en David? Según las palabras, fue Satanás. Y dijo David, después David, con el pensamiento, con la semilla aquí en la mente, con la cizaña, con lo que sembró el diablo, dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Pero dice en el verso 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Este pensamiento que el enemigo sembró en David provocó una acción de parte de él. Llegó aquí y luego salió por acá. ¡Pum! Llegó aquí, bajó al corazón y luego salió por la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. David dio la orden: hagan un censo. Quiero saber cuántos tengo. Eso no agradó a Dios y vino un juicio sobre esa nación a causa de, primero, de un pensamiento sembrado por Satanás. Esto me enseña que debo de cuidar mi mente, debo de guardar mis pensamientos. Para ello al final oraremos por esto. Con Judas, ¿qué pasó con Judas? Bueno, Judas también fue uno que el enemigo incitó. En Juan 13:2 dice San Juan: el diablo ya había incitado a Judas para que traicionara a Jesús. Entonces Satanás incitó a Judas para que entregara a Jesús por unas monedas. ¿Qué hubiera pasado si Judas dice no, y confiesa y se arrepiente y rechaza ese pensamiento? El diablo no hubiera encontrado cabida en él. Pero encontramos en la Biblia otro ejemplo en el capítulo 5 de Hechos. Ananías y Zafira, un matrimonio también que fue engañado por Satanás. En el verso 3, Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira. ¿Para qué? Sustraer de una ofrenda que habían determinado antes darla al Señor completa. Pero el diablo metió en su mente: no des todo, es mucho. Y es mucho, sí, es mucho. Y entonces sustrajeron parte de la heredad, de la ofrenda que iban a dar. Y eso desagradó a Dios, porque dice: no mientes a los hombres, sino al Espíritu Santo. Hubo un juicio sobre ellos, murieron ambos, el esposo y la esposa, y hubo gran temor sobre el pueblo de Dios. Lo que trato de decirte es que tengamos cuidado con la semilla de la cizaña sembrada en la mente de parte del diablo, porque puede crecer y producir fruto malo para nuestra vida, que nos puede ir mal si no discernimos cuando algo no viene de mi mente, no viene de mí mismo, sino que viene de Satanás. Él es un mentiroso y de continuo es su trabajo. No nos asombra, porque su trabajo es mentir, matar, destruir. Dice la palabra de Dios, vamos a otro ejemplo de intimidación. 1 Samuel capítulo 17, encontramos la historia de David mata a Goliat. El pueblo de Dios había estado en una batalla comandado por Saúl el rey. Los israelitas estaban
atemorizados, tenían guerra contra los filisteos. Estaban frente a frente, pero no atacaban porque los filisteos mandaron un gigantón llamado Goliat. Y dice en el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo 40 días. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 2 panes, llevadlo pronto al campamento de tus hermanos. Bueno, cada mañana este gigante, Goliat, salía e insultaba con palabras al pueblo de Dios. ¿Qué creen que pasó en el pueblo de Dios? Los soldados de Saúl, los guerreros, estaban intimidados porque oían cada mañana la amenaza de Goliat. Y ellos se guiaban por lo que oían y lo que veían. Veían un grandulón, porque Goliat decía, mándenme uno de ustedes. Si me vence, todos nosotros seremos sus siervos. Pero si venzo a ese siervo de ustedes, ese soldado, todos ustedes serán mis siervos. El pueblo de Dios estaba atemorizado. ¿Por qué? Por la palabra que habían escuchado. Ya había una fortaleza en su mente. Había un pensamiento atrincherado en su mente que ellos decían, no podemos vencer a Goliat. No hay quien pueda vencer a Goliat. Es muy grande, es muy fuerte y traía su coraza, su armadura. Y veían, dice, no podemos vencerlo. Había una fortaleza en sus mentes. Ellos veían a Goliat, pero no veían a Dios, que es más grande que Goliat. Pero cada mañana, las maldiciones que lanzaba Goliat, ellos las agarraban y se las comían, entrando por aquí, bajando acá y confesando, no podemos. Pero llega un joven llamado David por la mañana, un día, y escucha que él salía cada día y insultaba al pueblo de Dios. Les gritaba. Y David dijo, ¿quién es este incircunciso? Yo lo voy a confrontar. Y David, ¿por qué David tuvo una actitud diferente? Tenía una mente renovada. Él no había admitido el pensamiento de derrota en su mente. No la conocía. Él conocía las victorias. Aquí podemos ver que una palabra maldicha, una maldición de un padre, un hijo, puede marcarlo, puede afectarlo por el resto de su vida. Porque una palabra como esta, hijo, tú no puedes, eres un tonto, por ejemplo. El niño dice, soy tonto, y lo cree. Se le hace un pensamiento, una fortaleza en la mente, y él va a pensar, no puedo. Mi padre dijo que no podía, entonces no puedo. Pero David tenía una mente renovada. ¿Sabe qué he estado notando? Que el enemigo está programando generaciones para cambiar el chip de esas generaciones, para que acepten pecados ofensivos a nuestro Dios, pero que los admitan como que no son malos. Y recuerdo un pasaje, ¡ay! De a los que lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. El enemigo ha trabajado por años reprogramando las generaciones y las naciones para crear en la siguiente generación fortalezas en la mente para que ellos, cuando crezcan, admitan el pecado como una fortaleza en su mente. Así es, no hay nada malo en esto. Hay muchas cosas hoy que se están cocinando y las generaciones que vienen tras nosotros, los niños, los están trabajando en su mente para que ellos vean como normal pecados sexuales, los vean como normal.
que de pequeños puedan cometer actos sexuales incorrectos y ellos piensen que es solamente una necesidad fisiológica. Yo he escuchado que alguien dijo, el pecado sexual es una necesidad, o el sexo es una necesidad. Escuché a alguien que dijo eso. Es una mentira programada por el diablo en la mente de las generaciones antes de nosotros. La fornicación es pecado. Tener acto sexual antes del matrimonio es pecado. Solamente el acto sexual es dentro del matrimonio. Fuera o es fornicación o es adulterio y otros calificativos que puede haber. El punto es que nuestro enemigo está trabajando en la mentalidad de los pequeños para que ellos se acostumbren a pecar. Dicen los estudiosos de la conducta que un niño en los primeros años forma un pensamiento, una base que sustenta después su crecimiento y su pensamiento. Yo estaba pensando esto que ¿por qué me acuerdo tanto de cuando era niño? Cuando era niño tengo pensamientos así tan claritos ahorita en mi mente. ¿Por qué? Porque fueron mis primeros registros en mi mente que estaba limpia. Tengo bases de amar a papá, de amar a mamá, amar la familia. Sé que es un hombre, que es una mujer. Aprendí lo que era pecado y lo que no era pecado. ¿Por qué? Porque lo aprendí de niño. No era cristiano, pero mis padres tenían valores, principios, porque en sus generaciones no había tantas redes sociales como hay hoy, y que muchas redes sociales, usted sabe, son buenas y son malas. Buenas para mandar información incorrecta y la gente las abraza, se las come y las recibe, las procesa y se las traga y luego las acciona. Pero hay cosas buenas también que podemos hoy lanzar por las redes sociales, como esta predicación y otros mensajes más de hombres y siervos de Dios en el mundo entero, programas, películas, cosas que edifican. Pero hay tantas cosas que no edifican que el mundo está recibiendo, están programando las siguientes generaciones. Observación, cuidado con la programación de su cerebro, cuidado con la programación de sus hijos, cuidado con la programación del cerebro de sus nietos. Ay, Señor, ayúdame. Hay que orar por los niños. Nuestro enemigo ataca a los niños. Atacó a Moisés de niño, atacó a Jesús de niño. ¿Por qué? Porque eran libertadores. Mis amados, la Biblia me enseña que las experiencias de mi vida también marcan mis pensamientos. Hay niños que de pequeños fueron abusados sexualmente, fueron maldecidos o fueron educados dentro de un ambiente incorrecto. Y el niño creció con un pensamiento torcido, ya que sus padres, sus abuelos o quien lo adoptó le enseñó lo incorrecto y ese niño creció con información torcida. Amados, tenemos que identificar las mentiras que nuestro enemigo lanza a nuestra mente. Claro que el mundo es una corriente de maldad, una influencia. El pensamiento de este mundo, es maldad. Satanás está detrás del mundo para moverlo a su antojo y para manipular reyes y reinos en todas las naciones. La Biblia dice en San Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es un mentiroso. Trabaja con la música. Muchas personas han quedado atadas por los dichos de su boca, por lo que cantan. Fíjese que está cantando. Por favor, analice a partir de hoy, ¿qué estoy cantando?
¿Estoy glorificando el nombre de Dios o estoy declarando maldición sobre mi vida? No quiero ni mencionar los cantos que me vienen de ideas, de pensamientos, de ejemplos. No los voy a decir, tan solo para que usted no la vaya a tararear esta canción. Usted tiene que identificar las mentiras y reemplazar, echar fuera esas mentiras, derribar las fortalezas y establecer la verdad de Dios en su mente. Recuerde, los billetes falsos, usted identifica cuando conoce los verdaderos. Usted requiere una renovación en su mente. Romanos 12:2 dice: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Dice otra versión, la Reina Valera: no se conformen a este siglo. Híjole, eso me gusta. No se conforme a este siglo, mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alguien me dijo: Raúl, a ti te lavaron la mente en esa iglesia. Dije: sí, y estoy en proceso de, sigue mi lavado. Día a día me lavo la mente con la palabra de Dios, porque la palabra es como agua que limpia mi mente cada día. Así es que usted deje que Dios lave su mente. Según de Corintios capítulo 4, dice, según de Corintios capítulo 10, verso 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que derribar esos pensamientos contrarios a Dios. Esos argumentos, esos razonamientos humanos que hay en nuestra mente. Hay que admitir que en nuestra mente hay muchos pensamientos y razonamientos humanos, humanistas, no cristianos, no bíblicos, que dominan nuestra vida y controlan nuestra conducta. Pero hoy usted tiene que identificar esos pensamientos y derribarlos, derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de fortalezas en la mente, hablamos de pensamientos metidos, atrincherados en lo más profundo del consciente, subconsciente, y que son contrarios a la palabra y que hay que tumbarlos, hay que derribarlos y establecer la palabra de Dios en nosotros. Una ciudad en la antigüedad era amurallada y los muros es una fortaleza, nadie entraba porque estaban cerrados, ciudades cerradas. Así a veces hay mentes cerradas donde hay fortalezas, pensamientos dentro que no quieren, no permiten que entre la palabra de Dios. Pero ahora, en el nombre de Jesús, se derriban los pensamientos contrarios a Dios, se derriban los muros. Hoy caen las fortalezas que estorban para que reciba la palabra de Dios. Y ahora arrancamos de raíz esa cizaña y declaramos que la palabra de Dios entra a tu mente en el nombre de Jesús. Yo quiero que medites en esto. Y tú has pensado: no puedo, no soy capaz, es muy difícil para mí, no soy digno, no merezco, no sirvo para nada, soy un fracaso, todos son mejores que yo, no soy digno de la bendición de Dios, no quiero ser responsable, no puedo esperar, yo nunca maduraré, yo nunca podré, nadie me ama, nadie me quiere, todo es mi culpa, mi vida es miserable, pobre de mí, estoy enfermo, siempre estoy enfermo, no me valoran, todos me juzgan, no merezco vivir, he perdido muchos años para recuperarlos, no soy responsable de mi comportamiento, mi conducta puede ser incorrecta, o soy, ni digo lo que dice aquí, o soy lo que mi cuerpo dice que soy, o lo que no soy. Bueno,
No soy un buen padre. No soy un buen esposo. No soy un buen trabajador. Yo no soy detallista. Yo no soy tierno. Soy lo peor. Y hay muchas palabras más que usted ha dicho de sí mismo. ¿Por qué? Porque el diablo sembró en usted un pensamiento incorrecto y usted lo ha abrazado. Y usted trae una fortaleza en su mente. Pero Dios quiere que usted derribe sus pensamientos. ¿Y qué cree? Hoy es el día. Solo tiene que querer. Solo tiene que querer. ¿Qué es lo que tengo que pensar? Bueno, la Biblia dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Si es posible, porque en Cristo nuestra mente es renovada. Dios ha comenzado una obra en ti y la va a perfeccionar hasta su venida. Incluye tu mente. Empieza por tu mente. Si limpia mi mente, mis acciones son diferentes. Si mi mente está sucia y voy a la iglesia, la palabra no entra porque tengo fortalezas. Pero ahora derribo las fortalezas. Vas a derribarlas en la oración que vamos a hacer ahora mismo. Si es posible, porque 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas ustedes, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. El fin de este mensaje es: nosotros debemos tener la mente de Cristo. Resumimos y cerramos. El enemigo ha sembrado cizaña en tu mente, pensamientos incorrectos. Los has accionado, los has abrazado, y eso ha desviado tu destino por los pensamientos que tú piensas. Si tú tuvieras una manera de medir tus pensamientos, podrías ver en una estadística qué es lo que más piensas, sobre qué tema piensas. Te darías cuenta cuánta impureza hay en los pensamientos que tienes. Pero tengo para ti la respuesta y la solución. Cristo es la respuesta. Renueva el espíritu de tu mente. No te amoldes a este mundo. No tome la forma del mundo. No te amoldes. Ahora, transfórmate. Renueva tu mente. Permite que el Señor ponga en ti su mente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana renunciamos a todo pensamiento contrario a tu palabra. Vamos, dile: me arrepiento de haber anidado, abrazado pensamientos contrarios a tu palabra y haber formado en mi cerebro fortalezas, estructuras mentales, que se formó una cultura en mi vida, en mi familia. Hoy yo renuncio, hoy me arrepiento y hoy derribo en el nombre de Jesús esos pensamientos de mi mente contrarios a la palabra de Dios. Llevo cautivo, pon la mano en tu cerebro, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora me declaro libre. Ahora soy libre. Tengo una nueva mente. Soy renovado. Ahora echo fuera de mi pensamiento todo aquello contrario a la palabra de Dios. Y ahora llenaré mi mente con la palabra. Ahora quiero que tu palabra abunde en mí, Señor. Ahora reemplazo los pensamientos malos por la palabra de Dios, que aquí está la mente de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y pensaré todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tenga buen nombre, lo que tenga virtud, algo digno de alabanza. En esto voy a pensar, porque tengo a Cristo y tengo la mente del Señor. Gracias, Padre. Gracias. Ahora te alabamos y te bendecimos. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Gracias, Señor.